¿Por qué deseamos ser eternos? ¿Por qué Gilgamesh cruzó mares que no existían buscando la planta de la vida? ¿Por qué Tutankamón llenó su tumba de comida, armas y juguetes como si la muerte fuera una mudanza? ¿Por qué Dorian Gray negoció su alma por un retrato que envejeciera por él? ¿Por qué el doctor Frankenstein soñó con robarle el fuego a Dios? ¿Por qué Drácula, condenado a vivir para siempre, aún busca sangre como quien busca consuelo? ¿Por qué desde el principio mismo de la historia nos empecinamos en no desaparecer? Tal vez porque intuimos algo simple y brutal. La vida es demasiado corta para entenderla y demasiado hermosa como para soltarla sin pelear. Hoy vamos a hablar de la inmortalidad, no como una fantasía infantil, sino como el deseo más obstinado que inventó la humanidad. Ese deseo que nos arrastra, que nos tienta y que a veces nos destruye. Hoy vamos a comenzar con una historia que, como casi todas las enseñanzas importantes, comienzan con un amor y terminan con una tragedia. Títonus era un príncipe troyano, hermoso como las mañanas que todavía no existen, tanto que Eos, la diosa del amanecer, se enamoró de él. Y ya sabemos que cuando un dios ama, ama para siempre. Eos decidió pedirle a Zeus un regalo para su amado, que Títonus fuera inmortal, que nada pudiera matarlo, que ninguna cuchilla pudiera tocarlo, que ningún destino pudiera robárselo. Y Zeus, que a veces concede y a veces castiga concediendo, le dio lo que pedía. Títonus nunca murió, pero Eos en su ansiedad olvidó pedir algo más, que también dejara de envejecer. Así, Títonus vivió y vivió y vivió, pero cada día más arrugado, más encorvado, más seco, más lejos de lo que había sido, hasta que su piel se volvió crujido, su voz un hilo, su cuerpo un peso insoportable. Los dioses, incapaces de soportar semejante deterioro, lo transformaron en un grillo, una criatura que canta eternamente, sin ser vista, sin ser recordada. Esta historia nos enseña algo que vale oro para este episodio. La eternidad no es la inmortalidad. La eternidad es un concepto más amplio, casi impersonal. Es el fondo del universo, el movimiento total de las cosas, el ciclo interminable donde todo nace, muere y renace otra vez. La inmortalidad, en cambio, es una obsesión humana, una especie de terquedad biográfica, que yo siga, que mi conciencia siga, que mi mañana siga, un deseo profundamente individual. La eternidad abraza el cambio, la inmortalidad lo niega. La eternidad es un océano. La inmortalidad, en cambio, es una botella flotando en él que no quiere hundirse. Suele haber al menos dos tipos de inmortales. Los inmortales que desean la inmortalidad y son capaces de todo por ella, y aquellos que son condenados a la inmortalidad, es decir, son castigados a vivir para siempre. Entre los que ambicionan la inmortalidad están los héroes y los tiranos, los reyes que buscaban el elixir de la vida, los alquimistas que intentaban forjar oro para comprar la eternidad, los emperadores chinos que tomaban mercurio creyendo que los haría eternos y terminaban muriendo por su propio deseo. Pero también está esa ambición más íntima, esa que conocemos vos y yo, ese impulso de querer vivir un día más para ver qué pasa, para reparar lo que hicimos, para terminar lo que empezamos, para postergar lo que tememos. La inmortalidad, cuando se desea, es una extensión del ego, una negación del límite, una insistencia infantil. Quiero que el mundo me siga teniendo. En cuanto a la inmortalidad como castigo, tenemos a aquellos desdichados que ven la inmortalidad como una condena o un condenamiento. Prometeo encadenado, condenado a no morir nunca para ser devorado cada día. Sísifo empujando su piedra para siempre. Drácula, eternamente sediento, condenado a la repetición. Dorian Gray, preso del único rostro que no cambia, el judío errante, vagando sin destino porque la muerte lo olvidó. Esa inmortalidad no es un premio, es el infierno del tiempo sin descanso. Porque si la vida dura demasiado, todo lo que amamos termina muriendo antes que nosotros, y lo eterno se vuelve insoportable. Si bien la inmortalidad parece un deseo estéril, hay una forma más humana, más mundana, alcanzable de realizarla, que es la de la memoria colectiva. No la de existir para siempre, sino la de ser recordado para siempre. Aquiles lo sabía antes de ir a Troya. Le ofrecieron dos vidas, una larga y tranquila o una corta y gloriosa.
Eligió la segunda y por eso todavía hablamos de él. Alejandro Magno murió joven, Hendrix, Cobain, Winehouse. Muchos quedaron detenidos en una sola imagen, jóvenes, intensos, eternos en su fragilidad, en su grandeza. Esa también es una forma de inmortalidad. No la de vivir más, sino la de quedar fijo en el imaginario colectivo, en un momento heroico, en un talento único, a una hazaña sin precedentes, a una acción nefasta, a un recuerdo siempre joven. Morir, pero detener el tiempo en la memoria ajena. Aunque no lo pensemos muchos, todos vivimos en una inmortalidad muy extraña, no la inmortalidad del cuerpo, sino la inmortalidad del instante. Visto de esta forma, el presente es infinito. Siempre que lo buscamos, lo encontramos. Nunca está antes ni después, siempre está acá. Heráclito decía que todo fluye, Lao Tse decía que solo el instante es verdadero, Buda enseñaba que el sufrimiento nace de querer retener lo que cambia. Y esa es quizá nuestra única inmortalidad real, no durar para siempre, sino estar siempre llegando, siempre empezando, siempre naciendo. Vivimos en un eterno presente, porque el presente es lo único que no muere. En cada respiración, en cada latido, en cada pensamiento, volvemos al mismo punto, la eternidad chiquita que tenemos disponible. El presente es la única forma de eternidad que nos toca vivir sin pedirla. Al final, todo deseo de inmortalidad es un deseo de permanencia, que algo de nosotros quede, que no todo sea olvidado, que no todo se pierda. Pero quizá la verdadera inmortalidad no está en durar, sino en marcar, no en vivir más, sino en vivir de tal manera que alguien algún día diga nuestro nombre y algo tiemble. Si eso ocurre, aunque sea una vez, no habremos sido eternos, pero tampoco habremos sido en vano. La filosofía no vive en las universidades y la academia, vive en vos, en mí y en quienes nos animamos a pensar distinto. Si algo de lo que viste te movió un poquito, si te dejó pensando o si te hizo preguntarte algo que no sabías que necesitabas preguntar, suscríbete al canal, poné me gusta y compartirlo con alguien que también disfruta de flashear con estas cosas.